Nuevamente los saluda Araceli. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este curso de Manual APA Intermedio. Los saludamos desde la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California. Nosotros nos encontramos en Mexicali, Baja California, y les voy a presentar al equipo de biblioteca que conformamos este día. Le cedo la palabra a Norma. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Norma Ruth Araujo Elizalde. Soy bibliotecaria de la Facultad de Ciencias Humanas, turno matutino. Bienvenidos todos. Gracias, Araceli. Cedo la palabra a Alejandra. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Gracia Zaragoza. Soy bibliotecaria de la Facultad de Ciencias Humanas del turno matutino. Bienvenidos. Cedo la palabra a Ana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ana Álvarez. Sean bienvenidos todos. Muchísimas gracias. Y cedo la palabra a Antonio. Ok, buenas tardes a todos. Gracias por asistir. Mi nombre es José Antonio Tinoco Romero y estoy de bibliotecario en la Facultad de Ciencias Humanas para servirles. Muchísimas gracias. Nosotros conformamos el equipo de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Humanas, en el cual el día de hoy nos preparamos para brindarles a ustedes un curso sobre Manual del APA Intermedio. El día de ayer estuvimos trabajando con el APA básico y entonces hoy le vamos a dar continuidad a lo que es este curso. Les comento para todos los que nos visualizan desde otros países, nosotros nos encontramos, ahorita voy a compartir mi pantalla nuevamente para que ustedes puedan visualizar, a los que nos hacen el favor de acompañarnos y agradecer también pues la puntualidad con la que asistieron a este curso. Nosotros nos encontramos en Mexicali, Baja California. Para los que nos acompañan, nos pueden ubicar aquí en el mapa, en Mexicali de México. Muchísimas gracias, ya he visto todos sus saludos a todos ustedes de las diferentes partes que nos acompañan desde el interior de México, todos los estados de nuestro México hasta Argentina. Les comento que este curso va a ser muy similar al día de ayer. Primero vamos a ver un repaso general de lo que vimos en el curso básico. Solamente va a ser un repaso muy rápido para que lo retomemos y de ahí vamos a dar inicio a las citas secundarias, citas de las citas, dos o más fuentes en el mismo paréntesis, cómo se realiza este tipo de citas cuando tengo dos citas en el mismo paréntesis, citas con autores corporativos, cambios automáticos de la Ampersand por la Y con Sotero, que solamente se los voy a explicar para un adelanto de lo que vamos a ver el día de mañana. Y también vamos a ver lo que son las tablas y figuras, que fue lo que cambió del APA 7 con las tablas y figuras, porque sí hubo un cambio significativo. Y en cuanto a las referencias, vamos a tocar los cambios que hubo de referencia de libros, capítulo de presentaciones de PowerPoint, es decir, cuando ustedes utilizan una presentación de PowerPoint, cómo debe ser la referencia, las conferencias y los podcasts, así como las tesis, ya sea de doctorado, licenciatura o de maestría, ya sea impresas o contenidas en un portal. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Les comento, por favor, vamos a trabajar igual que ayer. Al final les vamos a pasar una liga o un enlace o un link, como ustedes le puedan llamar, para que ustedes nos hagan llegar sus correos por medio de esta liga que al final les vamos a compartir y así nosotros tomamos la lista de todos los que asistieron el día de hoy. Por medio de esa lista les vamos a hacer llegar la grabación de este curso porque se está grabando y así le vamos a hacer llegar la grabación. Entonces les vamos a pedir que cualquier correo electrónico no lo vayan a publicar en el chat, pueden ustedes al final solamente esperarnos al final para hacerles llegar esta liga. También les comento que no tenemos oportunidad debido a que seguimos trabajando desde nuestras casas, su casa, entonces no tenemos la facilidad para brindar constancias por tal motivo. Si también es una de sus dudas, no vamos a brindar constancia por los motivos de contingencia. Entonces, pues sin más preámbulos, empezamos y cedo la palabra a mi compañero
Antonio. Hola, buenas tardes. ¿Se me escuchan? Sí, fuerte y claro. Ok, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. A mí me toca darle una introducción acerca de lo que es las citas, el estilo de- del estilo de escritura o formato de escritura, perdón. Y me gustaría comenzar dando unos puntos que encontré aquí en la biblioteca de la Facultad de Alcalá, España, unos puntos que pueden servirnos para entrar en contexto acerca de lo que es citar y por qué debemos citar. Punto uno, debemos citar porque no mencionar a los autores, fuentes de los que se extrae la información, no solo es intelectualmente deshonesto, sino además es un delito conocido como plagio. ¿Por qué también debemos citar? Punto número 2, debemos citar porque la cita bibliográfica otorga rigor al trabajo académico, reconociendo la labor de otros investigadores que han contribuido a generar nuevo conocimiento. Punto número 3, cuando citamos, demostramos que hemos leído o consultado todos los documentos citados de nuestros documentos. Punto número 4, cuando citamos, difundimos trabajos previamente publicados, posibilitando al lector profundizar sobre el tema del trabajo y ampliar en los contenidos. Debemos citar para que las personas que leen nuestro trabajo puedan comprobar y conocer las fuentes en las que hemos basado nuestras afirmaciones y fundamentado nuestros argumentos. Y por último, cuando citamos, mostramos el nivel de actualización de nuestro trabajo. ¿Ok? El APA no es el único formato que existe para citación, formato de citación. Tenemos también el IEEE, perdón, que es el estilo más utilizado en las ingenierías, ya que está establecido por el Instituto de Ingenieros de Electrónica y Electricidad. También existe el MLA de la Asociación de Lenguas Modernas y utilizado fundamentalmente en disciplinas como la lingüística. También tenemos el Vancouver, utilizado principalmente en las ciencias médicas, creado por un grupo de editores de revistas médicas, el Grupo Vancouver, en 1979. También existe el formato Chicago, principalmente utilizado en historia, arte, museología, literatura y actualmente en sociología. Este es el que usa las notas a pie de página. También existe Harvard, que es una variación del Chicago, pero utilizado mayormente en áreas de economía y negocios. Y por último, pues el APA, el que en esta ocasión vamos a presentar, de la Asociación de Psicólogos de América, y es el principalmente utilizado en psicología y educación. Ahora, ¿por qué el APA? Principalmente creo que porque es el que cumple con algo de lo que les acabo de leer. Dice, porque el APA proporciona, aparte de una base para la comunicación y académica y su publicación, proporciona claridad, profesionalismo, honestidad, ética, transparencia. El APA además, pues, nos muestra o nos presenta unas reglas a seguir en su trabajo para que se cumpla con una uniformidad por eso presenta la claridad. Un formato fácil de comprender, que se presenta con información de una manera atractiva, con una letra específica para que sea más claro y comprensible. Nos presenta profesionalismo al apegarse a estas reglas que nos muestra el APA. Es la escritura usada en el ámbito profesional. Honestidad, también porque de una forma muestra de manera honesta de dónde recuperaste esta dicha información en la que se apoya tu trabajo. Ética. La ética profesional nos menciona que es necesario ser auténticos y no utilizar ideas de otros como propias. Es por eso que el APA
te brinda una forma de reconocer a los autores en tu trabajo. Y transparencia, pues el APA debidamente te deja abierto a cualquier crítica que muestra tu trabajo, la información necesaria para que tú puedas consultar o verificar las fuentes que utilizaste. No la menos importante, ¿por qué el APA? Pues porque en la actualidad es uno de los más utilizados a nivel mundial. Cedo la palabra a la compañera Araceli. Adelante, Ana. Gracias, Araceli. Buenas tardes. Pues haciendo una recapitulación, breve de lo que explicamos ayer con lo que especifica el manual APA referente a las fuentes que se añadieron. Tenemos igual, las voy a mencionar porque son muy importantes ahorita que vayamos a seguir con los puntos más avanzados de nuestro curso. Vamos a necesitar recordar bien la estructura de nuestro formato. Pues a continuación menciono nada más las fuentes sans serif, igual, Calibri de 11 puntos, Arial de 11 puntos o Lucida Sans Unicode de 10 puntos. En las fuentes serif serían el Times New Roman, que ya estaba desde el APA en la 6ª edición, tercera en español, Times New Roman a 12 puntos, Georgia de 11 puntos o Computer Modern Normal a 10 puntos. Con respecto a las figuras, nos dice que dentro de las imágenes de figuras use una fuente sans serif con un tamaño de letra entre 8 y 14 puntos. Con esto quiere decir que nosotros utilizaremos, como nos especifica en la parte superior, las fuentes sans serif, Times New Roman de 12 puntos, Georgia de 11 puntos o Computer Modern Normal de, bueno, en este caso serían reducirlas de 8 a 14 puntos, más o menos. Con respecto al interlineado, igual sería a doble espacio en todas las partes del documento, incluido resumen, texto, citas en bloque, números de tablas y figuras, títulos y notas y la lista de referencias. Algo muy importante que no debemos olvidar es que no deberemos agregar espacio adicional antes o después de los párrafos. En cuanto a los márgenes, de igual forma nos especifican en el manual APA 7ª edición que usaremos a 1 pulgada de márgenes en cada lado de la página. Sin embargo, hace una excepción en cuanto a la disertación o tesis. Esto quiere decir que si tu asesor o la institución especifica que los márgenes sean de distinto tamaño, como puede ser a 1.5 pulgadas, esto es posible. La alineación del párrafo será igual como nos lo indicaba el manual de la 3ª edición, que sea con margen al izquierdo y que no utilicemos la justificación. Y pues finalmente con la sangría. Siempre deberá ser al inicio de cada párrafo y esta será a media pulgada. Deseo la palabra, Araceli, para que empieces a hablar referente a los niveles de encabezado con los títulos. Muchas gracias, Ana. Lo que les puedo comentar también, algo muy rápido, lo que vimos el día de ayer, es que estos son los niveles que nos presenta el APA número 7, la edición 7. Pero como les comentaba, también es muy importante esperarnos cómo lo va a manejar el APA en español, que todavía no tiene una fecha para salir, pero esperemos que para el próximo año, en el inicio del próximo año, ya podemos tener alguna noticia.
Lo que les puedo comentar es que podemos ir manejando estos niveles también. Sin embargo, no olviden que en el idioma español no se agregan las iniciales en mayúsculas de cada palabra, que eso sí lo tengamos en cuenta, pero ya el formato de, por ejemplo, el primer título principal va en negritas, centrado, el segundo nivel va cargado hacia la izquierda en negritas, y el tercer nivel va cargado también a la izquierda en negritas, pero con una cursiva. El cuarto nivel ya lleva una sangría de 0.5 pulgadas y va en negritas sin cursivas. El quinto nivel también lleva una sangría y en negritas, pero el quinto nivel sí lo vas a identificar ya con una sangría. Aquí es como les podemos ver, les podemos presentar un ejemplo de cómo se va a mirar tu trabajo al momento de estar aplicando las que acabamos de visualizar. Les comento que estos ejercicios o estas pantallas están tomadas del libro del APA, entonces es como los podemos visualizar. El título principal en negritas con mayúsculas y minúsculas. No debemos de dejar espacios en cada uno de los renglones porque con el mismo doble espacio que ya está manejando, ya se visualiza en dónde empieza y dónde termina cada párrafo. Es por eso que a cada párrafo le debemos de agregar la sangría francesa, la sangría normal, el cual es de 0.5 centímetros, 5 pulgadas y 1.25 centímetros, que sería aproximadamente equivalente a 0.5 pulgadas. También podemos visualizar cuando utilizamos un segundo nivel del subtítulo o los títulos que vas a manejar, o a veces les llaman encabezados también. El APA lo maneja como encabezados, pero viene siendo títulos y subtítulos que ustedes pueden emplear. Adelante, Ale. Eso también sería parte de lo que miramos el día de ayer. Les recordamos que si quieres cortar algo que no es tan importante en una cita corta o larga, debemos incluir puntos suspensivos, como podemos ver en el ejemplo. Así como que si quieres enfatizar algo, debe utilizar la itálica o cursiva y después las palabras énfasis agregado entre corchetes. También si hay un error ortográfico del recurso utilizado, debes agregar la palabra SIC en itálica y entre corchetes inmediatamente después del error ortográfico. Continúa, Araceli. También es muy importante recordarles que el día de ayer vimos que cuando vas a utilizar números para poder emplear alguna oración, es muy importante que los números del 0 al 9 siempre sean escritos con letras. Es decir, por ejemplo, si vas a ubicar, se entrevistaron a 5 estudiantes, entonces la palabra 5 tiene letras, ¿en qué? El número 5, perdón, en letras. Y a partir del 10 en adelante, ya lo podemos escribir con los números, obviamente arábigos, que ya ustedes manejando. Sin embargo, el APA también maneja como excepciones que aquí se las presento, muy rápido se las voy a presentar, ya que también lo tocamos el día de ayer, sobre todo palabras como 2 apoyos, 5 pilares del Islam, que son palabras que ya son compuestas que no se pueden cambiar por el mismo peso que contiene cada una de ellas. Y ahora sí, empezamos con un repaso también rápido de lo que son las citas y parafraseo. Como lo vimos el día de ayer, podemos tener citas, ya sea citas dentro del paréntesis o citas narrativas. La diferencia es que la narrativa es cuando tú formas parte de tu redacción, es decir, tú estás escribiendo el autor como según Luna, según Robles, como lo comenta Luna, como lo comenta Robles, y lo sacas del paréntesis. Si tú decides hacer una cita que el paréntesis incluya tanto el autor como el año, a esto se le llama citas entre paréntesis. Puede haber de un autor, de 2 autores. Si tienes 2 autores, es muy importante que si tu trabajo es en español, le debes de agregar la Y, que esto significa que estás uniendo un autor con otro autor que de la misma fuente de información. Recuerden, solamente debe de ser un solo apellido, al menos que este apellido sea compuesto. Lo que cambió en el APA es de 3 o más autores. A partir de los 3 o más autores, desde la primera vez que vas a mencionar esa cita, le vas a agregar el al, que significa
y otros, es decir, que otros también han colaborado en esa fuente de información que tú estás consultando. También puede ser narrativa, puede ser entre paréntesis. Tú decides cómo quieres hacer tu cita. Por otro lado, también con los grupos o autores corporativos, si ese autor corporativo es más conocido por sus siglas, tanto que por el nombre completo como Universidad Autónoma de Baja California o como Instituto Tecnológico de Mexicali, que a lo mejor es más conocido como IBM, UABC, o la Secretaría de Educación Pública es más conocida como SEP. Entonces, la primera vez que tú vas a manejar o incluir autores corporativos, la primera vez, si lo quieres hacer citas entre paréntesis, vas a incluir tu nombre completo de ese autor corporativo, tal cual lo vas a escribir completo, de corchetes vas a incluir cómo lo vas a mencionar en las siguientes citas, que es como es más conocido, en este caso CEP, INEGI, UABC. Pero por otro lado, si lo quieres hacer de una forma narrativa, como ustedes pueden visualizar en esta parte de citas narrativas, aquí lo que agregarías es afuera del paréntesis el nombre completo de esta autor corporativo y ya entre los paréntesis solamente como va a ser más conocido y el año. Y ya las citas posteriores que vas a utilizar de esa misma información, ya solamente puedes utilizar las siglas. Sí, hay universidades que simplemente se llaman, que se conocen tal cual, como la Universidad de Stanford, pues eso sí se maneja tal cual como se maneja normalmente. Cedo la palabra a mi compañera Norma. Gracias, Araceli. Recuerden que seguimos repasando las indicaciones. Existen citas textuales y parafraseos. Las citas textuales también son conocidas como citas directas y el parafraseo como citas indirectas. El APA permite utilizar un máximo de 3 figuras o tablas de un artículo o libro y fragmentos de texto menos de 400 palabras o una serie de fragmentos de un total de 800 palabras sin solicitar autorización del autor. Las citas directas cortas son de menos de 40 palabras. Se incorporan en el mismo párrafo de trabajo, el texto entre comillas, y nunca pueden empezar en el párrafo. Las citas directas largas comprenden de 40 o más palabras. Se despliega en un párrafo independiente y se omiten las comillas. En todo el párrafo se aplica una sangría de 2.54 centímetros. Si la cita es de múltiples párrafos, sangra la primera línea de cada párrafo adicional. Gracias. Muchas gracias, Normita. Como les comentaba mi compañera, podemos visualizar dos tipos de citas textuales y parafraseo. Es lo único que maneja el APA. Siempre va a manejar dos tipos de citas, pero de las citas textuales hay dos tipos, las cortas y las largas, como ahorita lo pudimos ver. Pero también de tanto las citas textuales cortas y largas y como el parafraseo, tú puedes empezar tu cita ya sea con el contenido, con el autor personal o con el autor corporativo o con el año. Entonces, siendo así, con esta filmina podemos visualizar un poquito más cómo podemos empezar nuestras citas. Voy a dar repasar muy rápido lo que es una cita corta, como lo vimos el día de ayer, cuando este es un ejemplo, lo que está en azul simplemente lo resalté como para que ustedes pensaran que esa es una cita corta con énfasis en el contenido, porque estoy empezando con el contenido. Es corta porque es menos de 40 palabras, le agrego las comillas y lo parte muy importante, nunca puedes empezar un párrafo con una cita corta. Siempre tienes que agregar algo de tu autoría, pero nunca puedes empezar aquí en el párrafo, la primera línea, nunca puedes empezar con tu cita. Y si es una cita corta, bases en el contenido, inmediatamente después de las comillas, debes de agregar entre paréntesis el autor, el año y la página. Si no tengo autor personal, voy a poner el autor corporativo. Si no tengo autor corporativo, voy a poner el título de esa fuente de información que me está ayudando a hacer mi trabajo.
Si no tengo año de publicación, voy a poner el S.F, que significa sin fecha. Y si no tengo página, voy a poner PARR, que significa párrafo. Cuando son páginas de internet, simplemente voy a contar los párrafos donde estoy haciendo ese copy-paste para poder incluirlo en mi trabajo, en mi tesis o en mi investigación. Como les comento, esto simplemente es un repaso porque lo vimos detalladamente el día de ayer. Y aquí también les presento los mismos ejemplos que vimos cuando es una cita corta con énfasis en el autor, cuando yo decido empezar con el autor, ya sea personal o corporativo, y si deseo empezar con el año, mi cita también forma parte, a eso se le llaman citas narrativas, porque forma parte de mi redacción de mi narrativa o de mi escrito que yo estoy realizando, por eso se les llaman así. Entonces, estas son las diferentes formas que tú puedes realizar tu cita, tanto corta como larga. Aquí pueden visualizar un ejemplo de una cita larga con énfasis en el contenido. Esta es una cita larga con énfasis en el autor porque estoy utilizando el autor primero junto con su año, y ustedes pueden visualizar que lo que estábamos diciendo ahorita, que cuando realices una cita larga debes de incluir una sangre, todo el trabajo que estás copiando para que se identifique entre tu listado o entre tus cuartillas que este párrafo no es tuyo, no es de tu autoría, lo acabas de copiar porque te parece interesante ponerlo en tu tesis, en tu trabajo. Y al final simplemente pues ya le agregas la P de página de si es libro, si es revista, o el PARR, que significa los párrafos cuando son páginas de internet y no cuentas con páginas como tal. Y este es otro ejemplo de cómo es cuando empiezas con el año, que también lo vimos el día de ayer. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno lo que es el APA intermedio. Como les comentaba, es muy difícil ensayar o aprender el APA en 2-3 horas, incluso en estos 3 días tampoco la idea es que salgan superiores en APA, pero sí, sobre todo, que se lleven las bases fundamentales para poder empezar a hacer sus tareas, sus escritos, y sobre todo saber y conocer que es muy importante hacer las citas, porque esto evitará que tu trabajo tenga plagio. Recuerden que el plagio, debemos de tener mucho cuidado de no cometer el plagio, porque pues aparte que se mira mal, nos puede reprobar el maestro. Si somos estudiantes, si estamos haciendo la tesis, nos la pueden cancelar, o si ya tenemos una tesis y voy a hacer un artículo de mi tesis y lo quiero publicar y estoy cometiendo plagio, te pueden cancelar también tus grados. Entonces es muy importante por eso que aprendan o conozcan en dónde debemos hacer las citas, en cómo las debemos hacer, o por ejemplo, igual como les comento, no es que salga súper experto, pero sí, sobre todo, que en dónde puedo buscar para orientarme en estos tipos de citas. Ahora, hoy les había comentado que íbamos a hacer lo que es las citas secundarias. ¿Qué es una cita de secundaria? Son trabajos que son discutidos en una fuente secundaria que utilizaron las fuentes primarias, pero tú no tienes acceso a esa fuente primaria y necesitas copiar exclusivamente esa parte que fue citada en la fuente de información que sí tienes acceso. Entonces, a eso se le llama citas de las citas o citas secundarias. Pero también, por eso es muy importante para mí retomar que es una cita con énfasis en el contenido, que es una cita con énfasis en el año o con énfasis en el autor. ¿Por qué? Porque las citas secundarias también se van a hacer dependiendo el tipo de énfasis que le quieras realizar a esa cita. Recordemos que las citas tú decides, nadie te dice debes de empezar con una cita con el autor, debes de empezar con una cita con énfasis en el contenido. No, nadie te lo dice. Simplemente es como tú veas, como vayas realizando tu trabajo. Entonces, aquí como ustedes pueden visualizar, es un ejemplo de, vamos a suponer, con tu sangría, que debidamente debe de tener, dice, en un estudio de Rosales, 2001, como se citó en López y Hurtado. Es decir, Rosales está mencionado dentro de la fuente de información que yo sí tengo acceso, que es la de López y Hurtado. Entonces, primero debo de mencionar quién es el que encontró o el que yo quiero mencionar que está dentro de la fuente de información que sí tengo acceso, y le debemos de dar el crédito a esta persona y el año en el cual también dice en ese, vamos a suponer que es un libro, el que yo tengo aquí en las manos, de López y Hurtado.
Ese libro, al abrirlo en las hojas, menciona que Rosales hizo un diagnóstico a tiempo y los resultados fueron muy buenos en la terapia. Entonces, si yo quiero mencionar esto, simplemente primero voy a ver si lo quiero hacer con énfasis en el autor, entonces voy a poner en un estudio de Rosales, el año en el que viene de Rosales y agregar la expresión como se citó en López y Hurtado y el año de ese libro que sí tengo en mis manos. Y luego voy a encontró que, y ya viene la cita corta o la cita larga, porque recuerden que esto puede ser aplicado tanto a la cita corta como a la cita larga, y como ya tengo los autores, ya tengo el año, entonces al final solamente le debo de poner la P punto espacio y el número de página donde yo hice ese copy-paste de lo que está entre comillas. Recuerden que si está entre comillas es porque es una cita corta, es menos de 40 palabras. Y la referencia va a ser solamente de López y Hurtado, ya no vas a mencionar para nada Rosales porque tú no tienes esa fuente de información. Es así como se hace una cita secundaria o lo que se le llama cita de la cita, siempre y cuando tú lo quieres realizar de énfasis en el autor. Pero vamos a suponer que tú quieres hacer una cita secundaria con énfasis en el contenido. Entonces sería de esta forma. En un estudio encontró que un diagnóstico a tiempo es el resultado de una buena terapia. Entonces, primero estoy poniendo el contenido y al final, entre paréntesis, voy a agregar todo. El autor que lo está diciendo, que yo encontré del libro de López y Hurtado, la expresión como se citó en el año y la página. Y finalmente, pues ya puedo cerrar mi paréntesis. Recuerden que cuando es una cita corta, tú puedes ser punto y seguido, puede ser punto y aparte, puede ser coma, según lo que tú estés escribiendo o como tú lo quieras presentar. Ahora, ¿qué pasa si tengo dos trabajos en el mismo paréntesis? Es decir, yo tengo un libro, tengo un periódico, tengo 3 libros y 2 periódicos, y esos 3 libros y esos 3 periódicos concuerdan en alguna cosa. Y yo los quiero mencionar, yo quiero decir, tanto Rosales como Hurtado como López comentan que sí es muy importante utilizar mascarilla ante el COVID. Vamos a suponer que yo quiero hacer ese parafraseo. Entonces, ¿cómo voy a mencionarlo? Simplemente lo único que vas a agregar puedes poner diversos estudios. También recuerden que es muy importante si lo quieres hacer con énfasis en el autor o con el énfasis en el contenido. Entonces puedes hacer diversos estudios, mencionan que es muy importante utilizar la mascarilla en tiempos de pandemia. ¿Quién lo dice? Baldas. Y vas a estar agregando punto y coma, con eso hace diferencia que Baldas es una fuente de información, Camil es otra fuente de información, Ortega y Ramos son otra fuente de información. Entonces, eso se le llama trabajos, 2 o más trabajos en el mismo paréntesis, es decir, 2 o más fuentes de información o recursos de información que están avalando lo que tú estás diciendo como un parafraseo o que concuerdan en ese parafraseo que estás agregando. Ahora bien, ustedes me van a decir, oye, Araceli, pero entonces, ¿qué es importante? ¿Por qué le estás poniendo una A y una B en estas 2 de Baldas? Esto les agregué uno más que también se les puede presentar. Hay en ocasiones que los autores publican demasiado en un solo año. Puede haber autores que hayan publicado hasta 4 artículos en un año, 3 artículos en un año o 2 artículos en un año. Entonces, como va a ser el mismo apellido, el mismo nombre, el mismo apellido, el mismo año, entonces lo que debes de realizar, si es el mismo año, le vas a poner una A la primera que vayas mencionando en tu tesis y una B a la segunda que vayas mencionando en tu tesis, siempre y cuando no tengas el mes que se haya publicado. Es decir, si tú no viene un mes en el Baldas 2001 ni en el Baldas 2001B, no viene un mes, entonces según como los vayas a mencionar en tu tesis, en tu trabajo o en tu investigación, le vas a agregar una A tanto a la cita como a la referencia. Pero si vamos a suponer que Baldas sí le puso a la primera que la hizo como en enero
y el segundo artículo le puso que en mayo lo hizo, entonces les vas a poner una A a la que hizo en enero y le vas a poner una B a la que hizo en mayo. Entonces, eso va a depender si en tu fuente de información tienes el mes o no, el orden en que le vas a agregar la A, la B o la C, según sea el caso. Entonces, ahora bien, también los autores corporativos. Es una de las preguntas, lo quise agregar porque es una de las preguntas que más me llegan y me realizan en la biblioteca o nos realizan en la biblioteca los estudiantes. Entonces, una de las cuestiones es cómo voy a agregar el autor corporativo. También va a depender mucho si lo quieres hacer con énfasis en el contenido o con énfasis. Es decir, en ese ejemplo, el autor, tú estás haciendo una cita corta con énfasis en el contenido porque estás empezando con el contenido. Puse muy grandes las comillas para que se pudiera visualizar que donde están las comillas es el famoso copiar y pegar que hice. Es decir, yo copié y pegué tal cual de donde dice proporciona servicios bibliotecarios básicos especializados que estimulen la enseñanza de investigación permanentes en sus usuarios. Eso yo lo copié y lo pegué aquí en mi tesis. Como yo quise hacer una cita con énfasis en el contenido, porque estoy empezando con el contenido, al final, si esa fuente de información es un autor corporativo y ese autor corporativo es más conocido por sus siglas, la primera vez debo de poner el nombre completo de Secretaría de Educación Pública y entre corchetes voy a poner como es más conocido, en este caso C. No puedo poner paréntesis sobre paréntesis, entonces dentro de paréntesis, por eso es que utilizamos los corchetes, haciéndolo como lo menciona el APA. Y seguido ya de la página, o en su caso, recuerden, puede ser P. espacio que es página, o puede ser PARR si es párrafo y no contenía, mi fuente original no tenía páginas, y pues su respectivo año. La segunda cita que vaya a realizar de esa misma fuente de información con autor corporativo, ahora sí, ya solamente voy a utilizar dentro del paréntesis las iniciales, el año y la nueva página de la otra cita que tú ya estás consultando también. Y todas las que siguen siempre vas a poder manejarse. Esto va a ser siempre y cuando tu cita sea con énfasis en el contenido, ya sea cita corta o sea cita larga. Pero si tú quieres hacer una cita corta con énfasis en el autor, es decir, quieres hacer una cita narrativa, es decir, quieres escribir o forma parte de tu escrito el autor corporativo, entonces lo vas a sacar del paréntesis y vas a poner según la Secretaría de Educación Pública y entre paréntesis solamente vas a dejar cómo se llama, que es, como se conoce más con sus siglas, que en este caso sería C. Ya puedes subir que ya no utilizo los corchetes. ¿Por qué? Porque ya no es necesario, porque yo quise hacer una cita narrativa. Entonces, al hacer una cita narrativa, el autor corporativo lo menciono en mi escrito y solamente dentro del paréntesis voy a poner lo que es las siglas, el año, porque nunca puede ir el año separado del autor. Ahora sí, ya la cita, que es la cita corta o la cita larga, porque esto puede aplicar tanto para citas largas, para citas cortas o en su caso también para fraseo. Y al final, para las citas cortas y las citas largas, al final de la cita ya le voy a agregar solamente la P, que es de la página donde yo estoy copiando, o PARR, según sea el caso que estoy copiando. Y el punto va a depender si quiero que sea punto y seguido, punto y aparte, o puede ser coma si son citas cortas, porque en las citas largas ya no se permite finalizar el paréntesis con punto. Y la segunda vez que ya vayas a mencionar cuando es autor corporativo con énfasis en el autor, tú vas a poner, cuando se menciona por segunda vez, solo sería según la CEP 2018, como ustedes pueden visualizar, ya se queda fuera CEP porque forma parte de mi redacción, porque yo estoy queriendo hacer otra cita narrativa, pero como ya lo mencioné la primera vez, ya no es necesario escribir todo el nombre completo. Esas serían las dos diferencias que les puedo mencionar. Lo mismo aplicaría para las citas cortas, citas largas y para el fraseo. Recuerden que me voy a regresar a esta filmina que aquí los podemos explicar un poquito mejor, en donde tengo dos tipos de citas,
cita textual y parafraseo. Pero de la cita textual hay dos tipos, las cortas y las largas. Las cortas son menos de 40 palabras y las largas son 40 o más palabras y ya se hace una cita larga. Pero de tanto las citas textuales como del parafraseo, puedo empezar la cita o el parafraseo con el contenido, o puedo empezar la cita o el parafraseo con el autor personal o con el autor corporativo o con el año de publicación. Es así como vemos lo que estábamos programados. Ahora, también es muy importante para mí mencionarles, esta pantalla que le está ahorita presentando, la tomé directamente del libro de la APA 7. Yo he visto que anda circulando por ahí una presentación que es un resumen de la APA 7, pero yo en el libro, en ese resumen maneja PAG, o sea, la P la maneja como PAG, de página, PAG punto, y quiere poner la página. Ustedes pueden visualizar aquí que en los diferentes ejemplos que maneja el libro, está manejando P solamente, en ningún momento te pone PAG como para que tú puedas agregar la página. A esto me refiero que está aquí, ustedes que lo pueden visualizar. Ni tampoco está manejando el autor y col, que también me han comentado que por qué no manejan, porque unos maestros les están pidiendo que debe de ser col de colaborativo. La verdad, yo sí les puedo decir, no he terminado de leer el libro porque son más de 400 palabras en inglés, obviamente, porque todavía no sale el español. Yo no he visto o no he podido encontrar que el APA diga que haya cambiado también en esas cuestiones, pero hasta ahorita todo lo que he visto sobre las citas solamente maneja et al, es decir, et espacio al punto, que esto significa y otros que están colaborando, pero no he visto que diga el autor como Ervin, COL, que sea como colaborador, yo no lo he visto. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con esas otras presentaciones que quizás a lo mejor por la conversión del traducción no se está llevando a cabo bien. Como le comento, no les puedo decir si es verdad o no, porque tampoco he terminado de leer el libro, pero hasta ahora, este momento que yo ya miré el capítulo de las citas, yo no lo encontré. Ahora bien, aquí también en esta pantalla que ustedes pueden visualizar, te dice lo correcto como puedes poner, es decir, las diferentes formas como puedes poner una cita corta, ya sea con énfasis en el contenido, como ustedes lo pueden visualizar aquí, con énfasis en el autor, aquí viene siendo con énfasis en el autor, como lo pueden mencionar, o con también otro tipo de citas que está manejando. Te pone varios ejemplos, por ejemplo aquí en 2018, que este sería una cita corta con énfasis en el año. Entonces maneja varios ejemplos de tal manera que nos podemos visualizar qué es lo que ha cambiado y qué no ha cambiado del APA. Y que seguimos manejando exactamente lo que el APA 7 nos está indicando. Incluso también te aparece como ciertos errores que pudieras cometer y te explica cuáles serían lo que tú pudieras evitar. Por ejemplo, el punto que ayer también les comenté, que cuando tú termine en punto tu cita corta, no es tan importante ponerlo, se puede quitar porque no lo necesitas según tu redacción. Entonces, aquí te va a explicar el por qué le debes de quitar este punto, que es lo incorrecto que tiene esta cita. Ustedes van a visualizar, oye, Araceli, pero si parece está igualita, entonces, ¿cuál es lo incorrecto? Lo incorrecto es que no debes de poner este punto. Y ustedes pueden visualizar que acá no lo tiene. Entonces, así sucesivamente, en cada uno de los ejemplos te dice lo correcto y lo incorrecto y el por qué lo debes manejar así o por qué no lo debes de manejar así. Entonces, esta es una parte también muy importante en el cual ustedes pueden consultar para aquellas dudas que les pudieran generar. Ahora bien, voy a pasar a las referencias que también me habían solicitado. Este es cómo quedaron las referencias ahora que cambió el APA 7 cuando es un artículo de revista académica.
Les quise poner un ejemplo de revista académica para que ustedes visualizaran en dónde vamos a encontrar cada uno de los datos para ir formando nuestra referencia. El autor, el título del artículo, el número y el volumen, cómo los ubicamos, el número y el volumen de mi revista, el año de publicación de la revista, el nombre de la revista, el ISSN, las páginas que también las voy a necesitar, el DOI, que ahora ya es más conocido, que el DOI por sus siglas en inglés significa identificador de objetos digitales, eso es lo que significa el famoso DOI. Y la fecha también, muy por regular, también te aparece casi siempre al final con todos los datos necesarios para que tú puedas realizar tu referencia o en su caso pues también tu cita según lo que tú vayas ocupando. Recuerden que debemos de manejar referencias, no bibliografías. El APA no maneja bibliografía como otros manuales. También es importante, el APA no le llama referencias bibliográficas. Nunca le vayas a poner referencias bibliográficas. El APA solo maneja referencias. De hecho, así lo establece en el libro. Coloque la palabra referencias en mayúsculas y minúsculas, centrado y en negritas, porque es un título de primer nivel y no maneja más que esa palabra. Nunca dice que pongas referencias bibliográficas, nunca dice que separe las referencias en un listado y luego en otro listado las bibliografías, porque es diferente. Y el día de ayer también lo comentamos. Ahora bien, si ya tengo todos los datos, lo primero que voy a hacer es ubicar el apellido del autor. Por lo regular, en las fuentes de información, al momento de realizar la referencia, siempre vamos a empezar por el autor personal. Si no tengo autor personal, voy a empezar con el corporativo. Si no tengo autor corporativo, voy a empezar con el título de la fuente de información que estoy consultando. Pero por lo regular, si tú vas a consultar en revistas académicas, todas por lo regular tienen autores personal. Ahora, también es muy importante, la APA menciona que solamente debes de manejar un solo apellido del autor, aunque vengan dos, solamente voy a tomar uno. La primera, las iniciales de sus nombres, solamente las iniciales, el APA no maneja con el nombre completo. Después voy a poner entre paréntesis el año, después el título de ese artículo y después del título del artículo voy a poner el nombre de la revista y el nombre de la revista junto con el volumen son los que van en itálica. Es muy importante para mí mencionarles que el volumen cuando te aparece en números romanos tú lo debes de cambiar a números arábigos. No puedes poner números romanos el volumen aun cuando en la revista te lo aparece como en este ejemplo. Ustedes pueden visualizar que el volumen viene en números romanos y no, tú lo debes de cambiar a números arábigos y dentro del paréntesis va a ir el número de la revista, seguido del número de páginas en el cual se encuentra ese artículo solamente en la revista. Es decir, este artículo dentro de toda la revista se encuentra entre la página 109 y la página 18 solamente. Y lo que cambió también en el APA 7 es que ya no es necesario poner recuperado de y ya el enlace o el DOI. Simplemente ya no es necesario poner la palabra recuperado de. Sin embargo, sí miré en el libro y lo leí en el libro de la APA 7 en inglés, que dice que si tú crees muy, pero muy necesario mencionar el día que tú estás consultando esa página porque crees que a lo mejor va a desaparecer, entonces sí te dice que sí lo puedes hacer, pero si lo crees muy necesario, el poner recuperado el 25 de junio del 2020. Entonces sí te permite, sí te da la opción, no te lo prohíbe, pero te aconseja que sea solamente muy, muy necesario. Ahora, el libro que también lo vimos ayer, cuando tengo un apellido, tengo dos apellidos, dos autores de ese libro, ¿cómo va a ir agregado? Como les comento, siempre cualquier referencia va a iniciar con el autor personal. Si no tengo autor personal, la referencia inicia con el autor corporativo. Si no tengo ni autor personal ni autor corporativo para hacer mi referencia, entonces la referencia va a empezar con el título del trabajo, o decir, con el título de la fuente de información que tú estás consultando. Cualquiera de esas tres, tú puedes empezar tu referencia. Ahora, si tengo dos
o más autores, al final del autor, de los 2 o 3 autores que tengas, vas a agregar una Y, porque si tu trabajo es en español, debes de agregar la Y en lugar del ampersand. Seguido del año de publicación, el título del libro en itálica, y lo que cambió aquí en este libro es que en la referencia del libro es que ya no es necesario el lugar de publicación, te vas directamente al nombre de la editorial. Entonces, en eso también fueron todos los cambios que podemos visualizar. También vimos lo que es el capítulo del libro, que casi no cambió, la verdad no tiene muchos cambios, excepto lo como les comenté ahorita, que la ubicación ya no es tan necesario. Ahora, ayer también me pidieron ejemplos de cómo se hace la referencia de una conferencia, de un webinar, que ahorita están muy de moda los webinars. Entonces, vamos a suponer que en la tesis yo quiero poner algo que vi o que consulté o que visualicé en un webinar. Les comento que también es muy diferente consultar un webinar o una conferencia que la puedas ver en YouTube, porque se hace diferente si tú la estás recuperando del YouTube o si simplemente te la mandaron por correo o te mandaron un link en donde fue cargada la página. Entonces depende mucho de dónde la estés consultando, es como lo vas a hacer, pero sería de la siguiente forma: si estuviera normalmente, si no estuviera en un YouTube, si estuviera normalmente en una liga que te hayan compartido. Por ejemplo, siempre va a ser primero el apellido del presentador, las iniciales de su nombre, y si hay más presentadores de ese PowerPoint, de esa conferencia, pues simplemente los vas a agregar con una Y, igual como en los otros ejemplos. El año de publicación, es decir, el año en que fue la conferencia, el título de la conferencia, y entre corchetes vas a poner que es una conferencia, es decir, qué tipo de contribución, porque igual también pudo haber sido un póster, que también se acuerdan que en las conferencias puedes presentar un póster y tú quieres consultar o tú quieres recuperar información de ese póster que tuviste, entonces lo puedes poner que es un póster, que es una conferencia o un webinar. Y después del corchetes vas a poner punto y enseguida vas a poner el nombre de las conferencias, es decir, el nombre del simposio, de la conferencia, el nombre de lo que tú fuiste o el del webinar que asistieron. Por ejemplo, en este caso le estoy poniendo que la conferencia se llama Estrategias para Estudiar, pero en la conferencia en sí en total se llamaba Retos de la Educación Superior en Baja California, México. Así se llamaba las conferencias en general, y seguida del URL si es que te la están enviando o la puedes recuperar por internet. Otra de las cosas que también me pidieron es cómo se realizan las tesis, las referencias de la tesis. Hay 2 tipos de cómo la puedes publicar. En primera, si esa tesis no está publicada en algún repositorio, en alguna base de datos, es decir, simplemente es una tesis que no está publicada, que solamente está impresa en nuestra biblioteca, primero vas a poner el apellido del autor, las iniciales, el año de publicación de la tesis, el título de la tesis, y entre corchetes le vas a poner el tipo de tesis licenciatura, tipo de tesis de doctorado, tipo de tesis de maestría, o igual puede ser de postdoctorado. Le vas a agregar una coma y le vas a poner el nombre de la institución. Entre esto va cargado entre corchetes, luego vas a poner el nombre de la base de datos donde está cargada esta tesis y el URL que te puedes recuperar. Por ejemplo, yo ayer consulté esta tesis en el portal de TESUNAM. De hecho, son datos reales que bajé del portal de TESUNAM para que ustedes tuvieran un ejemplo real, porque por lo regular los que estamos haciendo tesis siempre consultamos estos tipos de repositorios. Entonces, aquí lo que pueden visualizar es que primero puse un solo apellido del autor. Recuerden, si es un autor con apellido compuesto, se respeta todo el apellido compuesto, que por lo regular ustedes lo pueden visualizar con un guión en medio y une sus 2 apellidos. Pero en este caso no, venía simplemente 2 apellidos y seleccioné solamente uno. El primero, obviamente, sus iniciales, el año de publicación de la tesis, el nombre de la tesis, seguido de entre corchetes, sin punto, sin coma. Ustedes pueden visualizar que no tiene punto, no tiene coma, seguido entre corchetes el tipo de tesis que era.
En este caso, la que visualicé era tesis de licenciatura, coma, es de la Universidad Nacional Autónoma de México, todo el nombre completo, no le puedo poner UNAM, tiene que ser el nombre completo. Y cierro los corchetes, punto, y después debo de poner en donde la consulté, es decir, el nombre de la base de datos, el nombre del portal, el nombre de donde esté cargada. Muchas de las veces, pues, en este caso, pues de TesiUNAM, que es el repositorio que maneja, y seguido de un punto y después el URL donde lo puedes consultar o donde lo consultaste, donde lo obtuviste. Pero en el caso, ese es en el caso cuando esté cargado en línea, cuando esté publicado en línea, cuando lo puedas recuperar en línea. Pero vamos a suponer que esa tesis no la recuperaste en línea, simplemente está impresa en tu biblioteca o a lo mejor todavía no está impresa o publicada, pero ya la puedes consultar impresa por algún otro motivo. Cuando es así una tesis, tomé más o menos los datos igual. Aquí lo único que sería la diferencia es que en lugar de poner todo entre el corchete, simplemente le vas a poner inédita tesis de licenciatura, porque no está impresa todavía, y cierras el corchete, punto, y vas a agregar la universidad, el nombre de la universidad en el cual está publicada o está auspiciada esa tesis. Como ustedes pueden visualizar, ya no hay URL porque se supone que, como les comentaba, son tesis que están en nuestras bibliotecas y no están cargados en ningún repositorio, en ninguna otra parte de internet. Muy importante que depende la tesis, cómo la vayas a encontrar, cómo lo vas a hacer la referencia. También me pidieron información sobre un podcast, entonces aquí les traje un ejemplo de cómo realizar, que también son mucho, ahorita están usando mucho de moda porque todo lo estamos haciendo en línea. Recuerden que ahorita todo lo de en línea es lo que se está utilizando más, los libros electrónicos en línea, los webinars, los podcasts, todo lo viene siendo en línea, las presentaciones en línea. Entonces, por eso también les traje este ejemplo para que ustedes visualizaran. En este caso tomé el ejemplo de Radio Universidad, que es muy parecido a las que les estaba mencionando, porque primero siempre vas a poner en dónde está, quién es el anfitrión, quién es el que está llevando a cabo ese podcast, y le vas a poner que es el anfitrión. Luego el año en el cual fue consultado o está elaborado ese podcast. ¿Cómo se llama el título que le están poniendo en itálica? Vas a poner ese título en itálica. En este caso yo consulté un podcast que dice Viven cimarrones intercambio estudiantil en tiempos de pandemia. Luego, entre corchete vas a incluir la descripción, si es un audio de podcast, si es algo que a lo mejor te puedas encontrar diferente, pero por lo regular siempre le vas a poner un audio de podcast. Luego, ¿dónde lo encontraste? En este caso, en donde está cargado, que es UABC Radio, que es donde está en la página, y el URL en donde tú estás consultando ese podcast, que en este caso que yo lo consulté en la página de Radio Universidad. Estos datos son reales, traté de traer datos reales para que ustedes se dieran una idea de cómo serían las referencias de estos tipos de recursos, sobre todo porque son los recursos que más se están utilizando hoy en día. También me pidieron un ejemplo de PowerPoint. Entonces también hay dos tipos para presentar de PowerPoint, porque también depende si lo vas a encontrar en Slideshare o simplemente te lo hicieron llegar por Blackboard o te lo hicieron llegar por correo. Entonces sí depende mucho, por eso a veces cuando me escriben preguntas, es como hago una presentación de PowerPoint, entonces no es como que la haces así, es cómo te hiciste de esa presentación. Está cargada en Slideshare, está cargada en Blackboard, está cargada o te la mandaron solamente por correo, o tú la encontraste de la nada y ya la tienes en un USB, ni te acuerdas cómo llegó a tu computadora. Entonces sí depende mucho cómo te llega la información. Pero, por ejemplo, también esta que es una presentación que yo tengo cargada en Slideshare, esta presentación también la pueden encontrar ahí en internet. Vas a poner el nombre, tal cual como lo encuentras en internet, que es el apellido. Si hay apellidos compuestos, pues lo vas a respetar, si no, no. La inicial,
cuándo fue cargado, que viene también en la página que estás consultado, y le vas a agregar el título de citas textuales etapa 2019 en cursivas, y entre corchetes le vas a poner PowerPoint Slide. Entonces cierras los corchetes y le vas a agregar en dónde le encontraste, es decir, el sitio. Aquí por eso les pongo, aquí siempre les voy a poner como la estructura y luego el ejemplo. Entonces, seguido de los corchetes vas a poner en donde lo consultaste, en este caso está en SlideShare, o igual aquí le puedes poner Blackboard, porque muchos maestros te pueden cargar las presentaciones, tú quieres hacer mención, entonces le vas a poner Blackboard o le vas a poner correo electrónico, o si no es de correo electrónico y es simplemente no sabes de dónde, simplemente ya no le pondrías ni URL ni el sitio de donde lo estás consultando, terminaría como PowerPoint Slide. ¿Ok? Entonces, les comento, el libro tiene 100 ejemplos de las diferentes fuentes de información. Es imposible ver todos los ejemplos que tiene el libro en 2 horas. La verdad que, como les comentaba, ni en 3 días terminamos de ver todos los ejemplos y las posibilidades que puedas tener de las diferentes fuentes de información que vas a consultar. Pero, sobre todo, traté de traerles las más que son más comunes que vas a poder consultar. Ahora vamos a ver lo de las tablas y las figuras. ¿Qué fue lo que cambió? Lo que cambió es, básicamente fue más en las figuras. Recordemos que en la APA 6 el nombre de la figura se colocaba debajo de la figura. Entonces ahora no, va a ser muy similar a las tablas. Por ejemplo, ahorita podemos ver la tabla. El número de la tabla va a ir en negritas, tal cual como usted lo pueden visualizar. La tabla en negrito, o sea, la palabra tabla va a ir en negritas con el número. No lleva tabla 1, punto. No lleva tabla punto 1 tampoco. Es tabla 1 sin puntos, sin nada, sin 2 puntos. Ustedes, como pueden visualizar, no tiene tabla 2.1, no tiene tabla 1 o 2 puntos. O sea, tal cual como ustedes lo pueden visualizar, es como lo vas a presentar. Debajo, es decir, vas a dar espacio, doble espacio, y vas a colocar el nombre de la tabla en itálica. ¿Cómo se llama esa tabla? Tabla de conversiones de Fahrenheit a grados centígrados, como tú le quieras poner a tu tabla. Va a ir en doble espacio si necesita dos renglones, o simplemente por lo regular casi todos los nombres de las tablas ocupan un solo renglón. Pero siempre vas a estar manejando el doble espacio. Esto se los pongo así porque el libro lo enfatiza, tal cual esto que ustedes pueden visualizar es porque el libro así lo está manejando. Título de la tabla debe de ir en doble espacio y en itálica, tal cual como dice aquí, lo dice en el libro. Obviamente que lo dice en inglés, yo simplemente lo único que hice es traducir. Y también es muy importante, no termina con punto, no termina con 2 puntos, el nombre de la tabla. Ya vas a poner tu tabla, que recuerden que Ana al principio les dijo que puede ser a 8 puntos, puede ser a 14 puntos, según el tipo de letra que tú estés manejando, que puede ser Times, puede ser Arial, o las otras que les mencionó mi compañera Ana. Entonces, tú vas a decidir qué tipo de letra le puedes manejar. Eso sí, lo que yo les recomiendo que los títulos, el título de la tabla, el número de la tabla, es decir, la tabla 1, tabla 2 y el nombre de la tabla, lo sigas manejando. Si ya utilizaste Arial 12, sigue manejando Arial 12. Pero el contenido de la tabla lo puedes hacer entre 8, número 8, o entre 10, o entre 14. Incluso también menciona que depende, eso va a depender como tú quieras que se visualice tu tabla. Y al final de la tabla le vas a agregar la palabra nota, punto, y vas a hacer una descripción de esa tabla y le vas a dar el crédito de donde lo estás consultando. Aquí les puse el ejemplo y les puse una rayita para que ustedes visualizaran que el APA te dice que debes de darle el crédito de dónde fue adaptado de, o tomado de, o incluso si después de la descripción puedes poner elaboración propia, es lo que también pudieras manejar. Pero sí es muy importante que
tómese en cuenta en ponerle una pequeña nota, que por lo regular hay 3 tipos de nota que está manejando el APA, pero la regular es la general, que la verdad yo les comento que no se compliquen la vida y manejen una nota general, pero si ya es una investigación que vas a hacer en un journal, pues sí tienes que decidir entre las 3 tipos de notas que está manejando el APA, pero con que hagas una nota general es más que suficiente. Aquí les voy a presentar ahora lo de las figuras, como les comento. Lo que cambió es que simplemente la palabra figura ya se coloca en la parte de arriba de la figura, ya no abajo, como lo había manejado en el APA 6, y viene siendo las mismas condiciones. La palabra figura va a llevar figura 3, figura 2, figura 5, con negritas, con el mismo tipo de letra que estás manejando, seguido en el renglón de abajo, seguido con el nombre de esa figura en itálica, a doble espacio. Como les comento, eso también así lo menciona tal cual el libro. Y abajo de tu figura le vas a agregar la palabra nota, punto, y agregarías lo que es una nota, y también son el 3 tipos de nota, nota general o la estadística o la que tú quieras manejar, que les vuelvo a comentar, tú puedes agregar, les aconsejo que sea una nota general, que no se los complique. Eso sí, siempre es importante, si estás tomando esta figura de alguna parte, es muy importante que le des el crédito de dónde estás tomando, o incluso después del punto que escribas tu nota, la pequeña descripción, puedas agregar elaboración propia. Pero es muy importante que pongas adaptado de, o que pongas de esa front, de dónde estás tomando este tipo de fórmula o figura. Recuerden que el APA maneja solamente tablas y figuras, no maneja gráficas, no maneja ilustraciones. ¿Por qué? Porque en las figuras va a caer todo lo que sea gráficas, diagramas, fotografía, ilustración, todo lo que tú quieras manejar, todo lo que quieras manejar que no sea tabla, va a ser figura. Y va a llevar el orden del nombre figura 1, figura 2, va a llevar el orden según lo que vaya apareciendo en tu tesis. Es decir, si ya apareció la primera gráfica donde tú quieras poner la edad de los alumnos, esa va a ser tu gráfica 1. Pero si luego quieres poner una tabla, esa va a ser la tabla 1, es decir, vas a tener un conteo de tablas y vas a tener un conteo de figuras. Y van a ser el número en el que vayan ordenando. También hay otro comentario que el APA está manejando, que es muy importante que siempre cuando vayas a mencionar la tabla, lo menciones con número y nunca digas, en la tabla de abajo se puede visualizar, nunca vayas a decir la tabla de abajo o en la tabla de arriba, porque tú no sabes cómo se vaya va a ser impreso ese trabajo. Entonces el APA siempre dice que hagas referencia, en la figura 3 se puede visualizar o en la tabla 5 se puede encontrar. Entonces es muy importante que manejes esos tipos de tips. Y al final vas a tener un índice de figuras y vas a tener un índice de tablas también diferente, seguido del índice normal o el índice del contenido. Va a seguir tu índice de tablas y luego el índice de figuras, que lo vas a manejar igual. Pues bueno, justo terminamos. Como les había comentado, casi por regular la explicación siempre dura una hora 20 minutos y como toda página, como toda presentación de PowerPoint, siempre debe de tener su referencia. Esta es la referencia del libro del APA, así es como se debe referenciar el libro del APA, en el cual estamos consultando y en el cual se está realizando todas estas presentaciones. Ahora sí, voy a abrir las dudas. Bueno, antes de las dudas me gustaría hacer un ejercicio rápido con ustedes para poder que quede un poquito más específico. Les voy a pedir que me dejen hacer un ejercicio. Entonces, en el ejercicio tengo aquí preparado, sí, aquí está preparado. Un ejemplo. Ya hice, como les comenté ayer, también se los presenté, ya había hecho algunos ejemplos para que ustedes visualizaran un poquito. Entonces, por ejemplo, este viene siendo título principal.
es muy importante que todo lo que vayas a manejar siempre sea de doble espacio, sin agregar estos espacios que les comento. Es importante que tú veas que diga quitar espacio después del párrafo, porque eso es lo que enfatiza el APA, que no debe de haber, entonces hay que quitárselo. Y como es una manera de visualizarlo, seleccionas y aquí mismo te dice si tienes o no agregado, y debe de ser de doble espacio. Este es de título principal, va centrado en negritas con mayúsculas y minúsculas. Como lo recordaba, cuando es en español no puedes escribir cada letra de cada palabra en mayúsculas, siempre van a ir en minúsculas, eso sí, siempre y cuando no encuentres una palabra, una palabra de autor corporativo o nombres propios. Y si es un subtítulo, lo vas a colocar cargado a la izquierda, en negritas también, sin nada, simplemente cargado a la izquierda y en negritas cuando es de segundo el título. Por ejemplo, cuando escribes planteamiento del problema, tiene objetivos. Entonces, planteamiento del problema va a ser centrado y objetivo ya va a ser de segundo nivel porque los objetivos pertenecen al planteamiento del problema. Ahora, de tercer nivel, va a ser cargado a la izquierda en negritas, pero va a tener una itálica y eso hace la diferencia de que este es de segundo nivel y este es de tercer nivel. ¿Ok? Y el del cuarto nivel, lo único que tendrías que hacer, el del cuarto nivel, es que vamos a suponer, si quieres que sea de cuarto nivel, vas a agregarle una sangría y le vas a quitar la cursiva. Y ese viene siendo de cuarto nivel. El del quinto nivel sería igual, pero solo le vas a agregar una cursiva. Es como lo está manejando. Como les digo, es muy importante que sí nos esperemos también a ver cómo lo van a manejar en el APA, en español, porque, miren, aquí tiene doble espacio, ya me di cuenta, y hay que quitárselo, porque cómo lo va a estar manejando para en español. Ahora, tengo aquí también, como están visualizando, se mira muy grande, entonces yo puedo detectar que esto tiene un espacio, entonces hay que quitárselo, aquí se lo quitamos y ya tiene con su mismo doble espacio y la sangría en cada párrafo, porque el APA menciona que no dice que un párrafo sí y otro no, dice en todos los párrafos debe llevar una sangría de 0.5 pulgadas. Entonces, al inicio de cada párrafo ponemos nuestra sangría normal y eso hace la diferencia que como puedas diferenciar cuando inicia y cuando termina un párrafo. Esta que pueden visualizar ustedes aquí es un parafraseo con énfasis en el contenido porque empecé con el contenido y al final le doy el crédito al autor y el año entre paréntesis. Después, lo que ustedes pueden visualizar aquí es un parafraseo, pero con énfasis en el autor o narrativa. Es un parafraseo narrativo. ¿Por qué? Porque yo decidí escribir el autor que formara parte de mi escrito, entonces según Meyer, entonces como forma parte de mi escrito solamente necesito el año y ya tengo mi parafraseo. ¿Por qué sé que es un parafraseo? Porque no tiene comillas, no tiene absolutamente nada de las indicaciones si fuera cita corta o cita larga. Acuerden también que entre las comillas sería si yo copio y pego y el parafraseo es porque yo leí y esto viene siendo con mis palabras, pero con la idea del autor. Ahora sí bien, recuerden que también ayer vimos que el APA menciona que si tú encuentras una palabra en mayúscula, la puedes cambiar en minúscula. Esta la quise dejar así para enseñarles el ejemplo, que el APA menciona que si tú estás copiando y pegando, y en tu redacción no hay un match en el que estás escribiendo con minúscula y empieza con mayúscula, el APA dice te permite que lo puedes cambiar a minúsculas. Ahora aquí también les traje un ejemplo de cuando sería una cita corta con énfasis en el contenido. ¿Por qué es en el contenido? Porque escribí yo primero. Recuerden que nunca puedo, recuerden que hace rato les dije, voy a borrar esto para que ustedes visualicen. Nunca puedo empezar un párrafo así como lo están viendo en pantalla. Nunca se puede visualizar. Voy a hacerlo un poquito más grande para que se vea un poquito mejor. Nunca puedo empezar un párrafo con la cita, mucho menos si es una cita corta. Siempre debe de haber, ahora sí lo voy a regresar,
Siempre debe de haber un contenido antes de la cita corta, algo que yo haya aportado, como por ejemplo, cada día se conoce más sobre el tema del COVID, el cual surgió en China debido a tal, y COVID se define cómo, y ahora sí, ya puedo insertar una cita. Entonces, es muy importante que tomes en cuenta. Así también es muy importante que no puedes hacer esto también. Déjenme ver si tengo otra cita. No puedes copiar otra cita aquí, es decir, no puedo empezar otra vez aquí y agregar otra cita, al cabo es que sí lo voy a citar, Araceli, estoy poniendo que es de Meyer también, voy a agregar a Meyer aquí, voy a poner a Meyer, que es 2008, y cierro mi paréntesis. Entonces, no, Araceli, le estoy agregando todo tal cual como tú dijiste, no puedes agregar dos citas cortas, no puede estar una cita corta aquí ni seguida de otra. Siempre tiene que haber una discusión, una aportación de tu parte, aunque sea pequeña, si son trabajos de la escuela normales, como un trabajo, una tarea que te ha encargado el maestro, pero si es una tesis, con más razón, debe de haber una aportación de tu parte. Y aquí también les traje un ejemplo de cuando es con autor, son varios autores, desde la primera vez ya manejas el et al. Aquí es donde les decía que yo encontré en esos trabajos que están circulando por internet, que está manejando Col, así, ese es el que les comentaba. Yo hasta ahorita yo no he encontrado en el libro que diga que se haya cambiado con col, que significa colaborativos. Yo sí he visto todos los ejemplos así, et al, que significa y otros. Y desde la primera vez, si tienes 3, 4 o más autores, desde la primera vez vas a manejar un solo apellido y seguido de et al. Ahora, este es un ejemplo de una cita larga con énfasis en el contenido. Ubican cómo aquí empieza mi sangría y a la misma medida debe de ir tu sangría seguido de tu cita. Puede ser cita larga con énfasis en el autor o puede ser cita larga con énfasis en el contenido. En este ejemplo es con énfasis en el contenido porque estoy empezando con el contenido y finalmente le voy a poner el autor, el año y la página. Si no tuviera páginas, le voy a poner, recuerden, P-A-R-R con su respectiva acento. No se les olvide el acento, que es muy importante, y el párrafo en donde hayan hecho el copiar y pegar. Y recuerden también, eso sí lo encontré en el libro y sí lo maneja, que no debes de poner punto final en tu cita larga. Ya con el punto que tú tienes acá, con ese ya se garantiza, es decir, no puedes poner ese punto, no va a ir ese punto. Termina siempre con el paréntesis y ahí termina tu cita. Y tampoco nunca puedes seguir escribiendo aquí. Nunca, nunca, siempre en una cita larga, recuerden, siempre debes de empezar un nuevo párrafo así. Esta es la medida de tu cita. Al momento de yo visualizar esta parte de aquí que estás dejando todo este espacio es porque es una cita larga. Y el día de ayer ya vimos cómo se realiza y cómo se hace también, cómo haces el formato de tu cita larga. Y también traje unos ejemplos para que ustedes visualizaran cómo debe de quedar tu figura. En este caso, figura 1, recuerden, con el mismo tipo de letra, en este caso estoy manejando tipo de letra type número 12, no debes de poner 2 puntos, no debes de poner punto, no debes de poner figura 1.1, no, el APA simplemente maneja figuras o tablas así. Vas a manejar doble espacio aquí, miren, aquí estamos manejando doble espacio, ¿ok? Y debes de estar seguro que no tenga un espacio más, recuerden. Ahí está, ya me di cuenta que tengo doble espacio y no tengo un espacio más porque el APA menciona que no lo debo de tener. Debe de estar en itálica el título de esa figura y no es necesario ponerle puntos, simplemente va a ir de esta forma. Agrego mi figura y debajo de mi figura voy a agregar la palabra nota en itálica, seguido de un punto y agrego la nota que yo quiera que describe un poquito de mi figura. En este caso se divide el rango de edades en 9 categorías y ya le puedes poner de
adaptación propia, a la fuente de información, entonces, o elaboración propia también. Entonces, esos son los ejemplos que quería mencionarles para que ustedes pudieran visualizar. Y lo que les acaba de mencionar, que es muy importante decir, cómo se observa en la figura 1, las personas que más contribuyen, nunca vayas a decir cómo se miran las figuras de arriba. Entonces, eso es lo que quería enfatizar, por eso traje estos tipos de ejemplos, para que ustedes lo pudieran visualizar y yo me pudiera explicar un poquito más. Y las referencias, pues ya lo visualizamos, las referencias, el APA lo menciona, que se pone en una hoja nueva, no quiere decir de que aquí me sobró un pedacito y lo voy a poner aquí, no, debe de ir en una hoja nueva, así, por eso quise hacer el ejemplo para que ustedes visualizaran, es que mira, Araceli, aquí me sobró un montón de espacio, mejor lo pongo aquí. No, el APA dice que va en una hoja nueva, solo con la palabra referencias en negritas, mayúsculas y minúsculas, porque es de primer nivel el título de la palabra referencias, y posteriormente van a ir todas tus referencias que ocupaste en orden alfabético con la primera letra que está de tu referencias. Y pues ahora sí, cedo los micrófonos para ver sus dudas. Antes de ver sus dudas también, tengo muchos, son 290 preguntas o comentarios. Ahorita mis compañeras me van a ayudar con las preguntas, pero antes de las preguntas, no sé si ya estuvieron mandando la liga para que nos hagan llegar antes de que ustedes se vayan. Les voy a pedir, por favor, que antes de que se vayan, les pido, por favor, contesten la liga, porque en esta liga lo que ustedes vamos a poder nosotros tener sus correos y así hacerles llegar la grabación. Que en este momento voy a finalizar. Muchísimas gracias por su asistencia a este webinar y voy a finalizar la grabación.